Recordemos que el miércoles el presidente de la calle Pou dijo que se votaría en el Parlamento la reglamentación del artículo 38 de la Constitución. Este artículo es el que habla de derecho a reunión y de la excepción del ejercicio de ese derecho cuando, como en este caso que estamos viviendo en este momento, puede presentar un riesgo para la salud pública. Hoy mismo entró a diputados este proyecto de ley que no va a contar con los votos del Frente Amplio. Y si les parece, en el Palacio Legislativo, que arde desde temprano, está nuestra compañera de Telenoche, Mariana Sequeira, para informarnos qué está sucediendo en este momento. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Vespertinas. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Sí, exactamente. Se está discutiendo en el Senado, porque el proyecto ingresó al Senado, por el Senado. La sesión empezó a las 9:30 de la mañana. Seguramente se extienda por varias horas más esta discusión. Es un proyecto que, si bien el punto más polémico y más discutido en estos días ha sido la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, también incluye el detalle del cierre de fronteras hasta el 10 de enero. Son las dos medidas anunciadas por el presidente de la República que necesitaban pasar por aquí, por el Parlamento, por lo que se convocó en la jornada de hoy sesiones extraordinarias. Se cortó el receso parlamentario para venir. 9:30, como les decía, comenzó la sesión en el Senado. A las 3 empezó la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, porque seguramente preveían haber terminado, pero aquí la discusión se va a extender por varias horas más y recién después pasará a la Cámara de Diputados. Por parte de la coalición de gobierno se va a estar apoyando el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que limita el derecho a reunión, agregando que serán los ministerios quienes tendrán que ejercer el control de las aglomeraciones en el caso de que generen un riesgo a la salud pública. Ese es el proyecto y lo va a votar la coalición. Quizá haya alguna leve modificación de redacción. Por otro lado, Mariana, Mariana, sí. Discúlpame, antes de ir al Frente Amplio, se dice que hubo ya alguna modificación. ¿Eso ya sucedió o no? Por ahora está en plena discusión, discusión y diferentes también reuniones que se dan en paralelo a la discusión aquí en el Senado. Por el momento no ha tenido ni se espera que tenga grandes modificaciones a lo que presentó el Poder Ejecutivo. Seguramente sí algún detalle de redacción, por lo menos por lo que conocemos hasta el momento. Cabildo Abierto había anunciado hoy de mañana que iba a proponer algunas modificaciones al proyecto de ley, pero no detalló si era sobre el artículo 38 o sobre el cierre de fronteras para los uruguayos, que quizá venía por ahí la propuesta de modificación. Pero eso todavía no se conoce, esto está en plena discusión y negociación hasta este momento. Perfecto, y ahora nos ibas a comentar sobre el Frente Amplio, la oposición en esta situación. Sí, la oposición no va a votar este proyecto de ley, no lo apoya y presentó un proyecto de ley alternativo en el que, en lugar de reglamentar el artículo 38, busca reglamentar el artículo 44 de la Constitución. El fundamento principal es, por un lado, no afectar las libertades personales, pero sí se concuerda con el objetivo de evitar las aglomeraciones en caso de que sean riesgosas, que generen un riesgo para la salud pública. Ese objetivo se comparte y eso se destacó aquí en sala también por todos los senadores del Frente Amplio. Lo que se busca es otro camino para concluir el mismo objetivo, y ahí se detalla que es el Ministerio de Salud Pública quien debe determinar si se debe disolver una aglomeración por entender que no se están cumpliendo los protocolos necesarios. Eso es lo que propone el Frente Amplio, y también agrega modificaciones a lo que es el cierre de fronteras, permitiendo el ingreso de todos los uruguayos que cumplan con los protocolos sanitarios y no solo los que tengan pasaje. Esa es la propuesta del Frente, que no va a tener el apoyo de la coalición de gobierno en la jornada de hoy. Claro, lo que planteaban los legisladores de la oposición en este caso, bueno, justamente es que esté esta policía sanitaria, ¿no? Por parte del Ministerio de Salud Pública, algo que
es impracticable según los legisladores del oficialismo. Entonces, bueno, hay como un ida y venida en ese sentido, ¿no? Claro, sí, lo que se pretende es que quede en manos del Ministerio de Salud Pública y no de uno o una policía o de un militar o de una militar. Lo que se justifica es que es muy difusa la redacción del proyecto de ley y que puede tener complicaciones en la aplicación. Mariana, ¿y cómo está el ambiente ahí? Porque, bueno, más allá de que además están hablando desde hace horas, están sesionando desde hace horas, ¿cómo lo percibís? No, ha estado bastante tranquilos. Lo que hay un objetivo general de todos los senadores de poder aprobar de la mejor forma este proyecto de ley, cualquiera de los dos, pero no, se ha dado extenso, y seguramente será mucho más extenso, pero en buenos términos. No ha habido mucho intercambio entre los legisladores. Cada uno ha tomado la palabra para justificar la postura. Claro. Bien, Mariana, muchísimas gracias por este informe. Cualquier cosa nos avisás y obviamente nos contactamos nuevamente contigo, porque bueno, hoy la prioridad está ahí, ¿no? En lo que está sucediendo en el Parlamento. Así que en cualquier cosa nos contactamos en un ratito. Perfecto. Hay otro tema, ¿no? Que ayer lo hablábamos con el diputado Martín Lema, que es esta cuestión de definir qué es una aglomeración, ¿no? Que en parte es esta cuestión de esta cosa difusa en la que terminamos sin saber exactamente de qué estamos hablando. Y el proyecto no termina de especificarlo. No, y era uno de los temas. Yo lo que no entiendo es por qué la oposición prefiere otro camino en lugar de tratar de modificar esto y llevarlo, o sea, y trabajar en conjunto y llevarlo a otro lugar, ¿no? O sea, ¿por qué elige otro artículo de la Constitución con otras cuestiones que son muy difíciles de aplicar y de implementar? Estamos en una urgencia en este momento, ¿no? Entonces tiene que ser algo más practicable más rápidamente. Quizás sí, porque el Ministerio de Salud Pública no tiene además personal como para fiscalizar y hacer de eso decíamos policía sanitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese órgano de contralor que pueda abarcar todo el país y la situación en que estamos viviendo. Quizás sería más importante determinar lo de la aglomeración, como vos decías, que buscar otros vericuetos, ¿no? Claro, claro. Y con el tema de la aglomeración también Argimón decía, Argimón en realidad decía otra cosa, perdón, disculpen, consultada sobre los lineamientos que se van a dar a la policía, porque está todo el tema de qué va a poder hacer la policía, ¿no? O sea, qué prerrogativa se le está dando. Respondió que están siempre dentro del marco de la autoridad en tiempos democráticos. Nada cambia en términos de un proceder policial que tiene que respetar y dar garantías en el marco de la vigencia de un sistema democrático. Descontextualizar este proyecto de ley es lo que no nos hace bien en un debate. Eso dijo Beatriz Argimón, ¿no? Está caldeado, ¿no? Está caldeado. Y en cuanto al plazo, que te acordás que lo hablábamos ayer también con el diputado Lema, bueno, le preguntábamos justamente cuánto tiempo iba a ser, en caso de aprobarse este proyecto, que iba a regir este proyecto de ley, y nos decía que sí iba a tener un plazo, pero que todavía no se sabía exactamente cuánto iba a ser, pero está dispuesto a que sea por 60 días. Y que se puede extender por 30 más. Exactamente. ¿No? Sí. O sea que eso sí está, el plazo está determinado, a diferencia del tema de la aglomeración. Claro. Que bueno, que no sé tampoco, porque no sé cómo funciona eso, si lo pueden definir aparte o si no sé, a mí me da pena eso, que no se trate de trabajar no sobre se perfecciona sobre un tema, ¿no? Y resolver cómo sería una aglomeración. Porque claro, no es lo mismo una aglomeración adentro de una casa que una aglomeración afuera, al aire libre. Supongo que debe tener parámetros distintos también. Y creo que además hay una cosa que no digo que no lo hagan de mala fe ni nada, pero que creo que sería bueno como mensaje que tienen que dar todos los legisladores, no estoy hablando ni de oficialismo ni de oposición, que se necesitan mensajes claros a la población. Totalmente. No podemos seguir con esos mensajes ambiguos, porque más allá de que los ciudadanos muchas veces entendemos lo que es y no lo cumplimos, si además se suma
mensajes que no son del todo claros y no tenemos bien, bueno, ¿qué es aglomeración? Adentro, ¿qué es afuera? ¿Cuánto podemos estar? ¿Cuánto no? Por supuesto, hay quien decía, bueno, y no, en la conferencia no se habló del tapaboca. Señores, del tapaboca venimos hablando desde abril, Claro. es como, lo deberíamos haber internalizado hace meses ya, pero cuanto más claros los mensajes, me parece que más eficiente va a ser la política de Estado, y ya no digo de gobierno, frente a la pandemia. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho la conferencia del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario, del miércoles. Del ¿fue? miércoles. Si no estoy Es que equivocada. fue el mismo día, ese es el tema. Yo lo hubiera dejado, yo si hubiera sido el gobierno, lo hubiera dejado de cantar, porque Y al fue... día siguiente las medidas. Hubo mucha información y fue muchísimo más claro, Sí. pero muchísimo más claro esta vez. El concepto de burbuja, por ejemplo. Todo. Y el tema de, bueno, decir, estamos en la primera ola. Eso fue impactante. ¿Cómo lo dijeron? Sí. Decir que ir a un lockdown sería una suerte de fracaso. El digamos. lockdown, decíamos, ese cierre de El actividades. encierro, digamos. ¿no? O sea, estar todos encerrados, ¿no? Y decía que sería como una suerte de fracaso, que tratemos de no llegar hasta ahí. Claro. Entonces, en vez de gastar energías en esa cuestión de, bueno, tal artículo, tal otro, mejor esto, y entrar en política, estaría bueno que ellos se pongan todos de acuerdo y que nos den mensajes claros, que sean, aunque parezca de perogrullo, pero Claro. a veces que es necesario eso. Sí, sí, que estamos en ese momento, yo Y sí. creo, que necesitamos eso, ¿no? Y sí. Que nos digan bien sistema claritas las se una. cosas. Bueno.